Eduardo Fernández es presidente del Centro de Políticas Públicas y FEDEC, y con él es interesante hablar de diversos temas de política nacional. En la primera respuesta nos mencionabas 3 puntos importantes: elecciones, negociación y por supuesto nos mencionaba una salida muy diferente a la que plantean factores de oposición y factores de oficialismo. Yo quisiera preguntarle en esta oportunidad, hablaba de que en la negociación es sencillo hablar de elecciones. En cualquiera de las condiciones la oposición debe ir a una elección. Y yo le pregunto, con tantos procesos electorales en donde se ha denunciado vicio, en donde se ha denunciado que deben ser nulas, tal es el caso de la elección del 20 de mayo, que quizá usted crea que no es vicio, que usted considere que a lo mejor fueron legales esas elecciones, eso usted nos los va a aclarar en este momento. Lo cierto de todo esto es que con tantos procesos electorales vividos, ¿usted cree que en cualquiera de las condiciones hay que ir a un proceso electoral sin cambio de CNE? Esa es una de las preguntas. Y la siguiente pregunta es un proceso de negociación con el caso ahora del capitán de corbeta Costa Arévalo. ¿Cómo se intenta negociar con un gobierno que está incurriendo en estas prácticas que sin duda alguna retroceden cualquier proceso de negociación? Pues yo diría que exactamente lo contrario, precisamente porque están pasando cosas tan horrendas como esta que acaba de ocurrir con el capitán de corbeta Rafael Acosta, porque están ocurriendo cosas como esta, es que se hace más necesario y más urgente salir de este gobierno, corregir la situación y recomponer la institucionalidad democrática en el país. Ahora, no es ir a las elecciones en cualquier condición. Lo primero que yo plantearía en esa negociación es, vamos a elegir un nuevo Consejo Nacional Electoral, porque el actual Consejo Nacional Electoral no le merece confianza a la mayoría abrumadora de los venezolanos. El planteamiento inicial es la oposición debe ir a elecciones porque es donde es fuerte, no importa la condición. Yo creo que la oposición tiene que aprovechar cualquier resquicio que se abra. ¿Incluso con este CNE? Ojalá no sea con este CNE, pero con este CNE, cuando la oposición estuvo organizada y tuvo una línea estratégica clara, obtuvo una contundente victoria en la Asamblea Nacional en el año 2015. Pero ellos han denunciado que ahora la realidad es distinta, pues muy bien, que los vicios son mayores. Entonces ahora hay que negociar, hay que discutir para tener condiciones que permitan una elección transparente, una elección clara. ¿Cuál es la alternativa a las elecciones? Los tanques. Los tanques los tienen ellos. Los tanques del imperio de los Estados Unidos, aparentemente está clarísimo que no están dispuestos a una aventura de esa naturaleza. Entonces, el camino civilizado, el camino democrático, el camino constructivo es elecciones. Elecciones con condiciones. Elecciones con un nuevo Consejo Nacional Electoral. ¿Elecciones ya? Lo más pronto posible, no puede ser mañana. ¿Ve disposición por parte del gobierno para esto? Todo lo contrario. Veo que el gobierno no está inclinado a esto porque conoce las encuestas y sabe que si la oposición actúa con inteligencia, que si la oposición construye una organización eficiente en toda la geografía nacional, que si la oposición presenta un programa atractivo y que si la oposición es capaz de construir una plataforma electoral de unidad, el gobierno no tiene manera de ganar la elección. Entonces le pregunto, si no hay voluntad por parte del gobierno para una negociación que abarque elecciones por ahora, por eso mi primer reclamo. ¿Cómo se obliga a un gobierno a celebrar elecciones cuando han planteado solamente elecciones parlamentarias? Por eso mi primer reclamo es al gobierno. El gobierno es el que tiene la primera responsabilidad de la crisis y de la tragedia que está viviendo Venezuela. Por eso, vuelvo a decir lo que he dicho en muchas oportunidades, el primer interesado en que se haga un proceso electoral transparente y libre es el gobierno. ¿Por qué lo digo? Porque cada día que pasa es más grave la responsabilidad y la factura que los venezolanos tenemos que pasarle a este gobierno. Cada día que pasa es más el hambre y la desesperación de los ciudadanos. Entonces, ¿qué solución buscamos? La solución que buscaron los libios allá cuando la primavera árabe, que hubo mucha violencia y que todavía no han logrado superar la crisis, sí, estaba fallido. O la de los tunecinos, que fueron capaces de ponerse alrededor de una mesa con inteligencia, con responsabilidad, con seriedad, y enrumbaron al país posiblemente. Luego de que se quemara una persona en la calle, ¿no? Luego de que se quemara un vendedor ambulante, lo que llamaríamos aquí un
Buhonero. Un buhonero. Pues. Así es. Ahora, el camino, la calle real es elecciones con condiciones. Que quede claro eso. Un plan B. No se celebran elecciones, no dan resultados las negociaciones. Un plan B para salir de esta situación. Esta situación no tiene sino un plan A. Y el plan A es convocar al único árbitro posible para resolver el problema venezolano, que somos los venezolanos, el pueblo venezolano, con el arma del voto, con condiciones que permitan que se realice un proceso electoral confiable y transparente. Y la presión de toda la oposición tiene que ordenarse en la dirección de obligar a que se pueda hacer una elección libre. Yo soy de los partidarios de que las elecciones no necesariamente son un fin, sino un medio, porque el objetivo es resolver la situación del país, más allá de quien gobierne. Y yo le pregunto, ¿las elecciones son un fin o un medio? Porque usted está planteando en negociación solamente proceso electoral. ¿Qué otras cosas deben negociarse? ¿O es realmente solamente el proceso electoral el fin de una negociación? No es el fin. Las elecciones son efectivamente, como tú lo dices, un medio. Son un instrumento para cambiar al gobierno. Y por eso, cuando hablo de la necesidad que tiene el país de una alternativa democrática confiable, es una gente que nos diga con claridad qué es lo que van a hacer una vez que se produzca el cambio. Porque el cambio también es instrumental. Yo recuerdo mucha gente que me decía, no puede haber nada peor que Carlos Andrés Pérez. Y vino Hugo Chávez. Y después me decían, no puede haber nada peor que Hugo Chávez. Y vino Nicolás Maduro. Entonces, una vez que estamos convencidos de que hay que cambiar a Nicolás Maduro, pues, por el amor de Dios, díganos con claridad qué programa van a desarrollar, cuáles son las ideas para recuperar la economía venezolana, para sacar a la gente de la miseria y de la pobreza extrema que están pasando, para restablecer el respeto a los derechos humanos y para que los venezolanos podamos vivir con estabilidad, con prosperidad, con bienestar, con calidad de vida. Bien, nosotros vamos a pasar a la lectura de la participación de la audiencia. Es un compromiso que tenemos a diario con ustedes, los televidentes, y ustedes tengan la oportunidad también de preguntarle con respeto a nuestros invitados. Nuestra compañera Zoe Rodríguez Pérez ya está lista y dispuesta para la lectura de @primerapágina y la etiqueta Primera Página. Adelante, Zoe. Así es, Jalín, de inmediato nos corresponde pasar a revisar la participación de nuestros televidentes a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. Comenzamos con Freddy Omar Coronel. ¿Tiene Eduardo Fernández aspiraciones presidenciales en este momento? De no ser así, ¿tiene un candidato? Pues no tengo aspiraciones presidenciales, lo que tengo es un deseo inmenso de que esta realidad cambie y que tengamos una nueva oportunidad democrática para que el país, los venezolanos, podamos vivir mejor. Por su parte, Vincenzo Masili, ¿cómo se logra el desenlace si todos los poderes están tomados por el Ejecutivo? ¿Y qué ha hecho o ha planteado usted para resolver el problema? Lo veo como un simple espectador desde el sillón de su casa. Pues no, estoy sufriendo inmensamente esta tragedia que traté de prevenir desde el primer momento. Cuando apareció este fenómeno bárbaro, primitivo y salvaje de un intento de golpe de Estado el 4 de febrero de 1992, yo que en ese momento tenía una posición de mucha responsabilidad porque era el secretario general nacional del principal partido de oposición, condené enfáticamente el proyecto que representaba un grupo de oficiales que habían insurgido contra la Constitución y contra las leyes. He combatido a lo largo de todos estos años este llamado socialismo del siglo XXI. He reclamado que se presente una alternativa y he presentado en nombre del instituto que presido, el IFEDEC, programas. Frente al 2016, por ejemplo, hace algún tiempo, presentamos una agenda para la unidad nacional, para resolver el problema político institucional, para resolver el problema económico, para resolver el problema social, para resolver el problema de los servicios públicos. Hay programas. Hay factores de oposición que han hecho un esfuerzo inmenso alrededor de una cosa que se llama el Plan País, que contiene propuestas muy interesantes para que Venezuela surja. Venezuela es un país que tiene futuro, aunque veamos el presente muy sombrío. Venezuela tiene futuro y tiene un potencial inmenso para que los venezolanos podamos vivir mejor.
Queremos agradecer a todos nuestros televidentes su participación a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. A esta hora ya somos tendencia en la posición número 3 de Venezuela. Vamos a seguir repasando algunos de los comentarios. Continuamos con Javier Domínguez. Doctor, no puede usted llamar a elecciones con los mismos poderes actuales. No podemos ir a elecciones mientras torturan y asesinan a presos políticos y dejan ciegas a las personas por pedir gas para cocinar. Hay que salir de este gobierno, hay que construir una nueva esperanza en Venezuela. ¿Cómo se hace eso? Rindiéndose ante el hecho de que los poderes están secuestrados por un grupo político. No, combatiendo a ese grupo político. ¿Cómo se combate a la gente que está en el gobierno? O con tanques o con votos, o mejor dicho, o con votos o con tanques. Los tanques los tienen ellos. Nosotros no tenemos tanques y si los tuviéramos, por lo menos yo no sé cómo se utiliza un tanque de guerra y no creo que le conviene al país una solución violenta. Yo lo que creo es que la presión de la opinión pública con el apoyo de la opinión internacional debe conducir a que se celebren elecciones verdaderamente transparentes y representativas y podamos cambiar. ¿Tenemos tanques? No. ¿Tenemos votos? Sí, y muchos. Entonces usemos los votos. Vamos a leer una última pregunta de Ramón Ramos, el líder. ¿Cree usted que ninguno de los líderes de la oposición no han estado a la altura de la crisis política y social que se vive en el país? ¿Cuáles han sido sus aciertos y desaciertos en la búsqueda de la salida a la crisis, según su opinión? Mire, yo creo que en la oposición hay gente muy valiosa, muy responsable. Creo que han hecho esfuerzos muy constructivos dirigidos a lograr un desenlace positivo. Yo hago una observación crítica a nosotros los opositores, no es que a ellos, a nosotros los opositores. Ciertamente a lo largo de estos 20 años no ha sido posible la construcción de una plataforma alternativa, democrática, ilusionante, unificadora, incluyente, y en ese esfuerzo, en ese empeño se ha fallado, porque han prevalecido agendas partidistas o aspiraciones personales. Yo aprovecho esta oportunidad que ustedes me dan y esta conversación con el público también para hacer una invitación, una propuesta de unidad nacional alrededor de un programa, mejorar la economía, resolver el problema del hambre y de la miseria, resolver el problema del funcionamiento de las instituciones democráticas. ¿A través de qué mecanismo? Obligar al gobierno a unas elecciones con supervisión internacional, que las Naciones Unidas tengan presencia en un proceso electoral que se haga en Venezuela y puedan ser garantes de que las elecciones efectivamente fueron representativas. Yo creo que se cometió un error el 20 de mayo no preparándose con antelación para concurrir a ese proceso con una plataforma de unidad el 20 de mayo del año pasado. Y ya tiene un año más el gobierno en el poder a pesar del triunfo de la abstención. Yo lo que creo es que la abstención no conduce a nada. Lo que tenemos es que presionar para que haya condiciones favorables, que haya un nuevo Consejo Nacional Electoral, que haya un nuevo registro electoral, que los venezolanos que están en el exterior puedan votar, que tengamos una garantía internacional, de observación internacional, pero que podamos cambiar a este gobierno y elegir un nuevo gobierno que ojalá sea un gobierno de amplitud, de unidad y de inclusión. Retomamos la entrevista con preguntas de respuesta muy corta y precisa. Por ejemplo, ¿son legales las elecciones del 20 de mayo? Mira, son muy cuestionadas por la opinión pública y efectivamente fueron muy precarias. Bien, Juan Guaidó ahora está hablando de un diálogo, de unos encuentros en Oslo, en Suecia. Entonces, ¿acompaña ahora el liderazgo de Juan Guaidó? Me parece que ahora no. Yo he visto con mucha simpatía el liderazgo de Juan Guaidó y creo que hay que cuidarlo y que hay que ayudarlo. Juan Guaidó representa en este momento una esperanza como desde hace tiempo no se presentaba. ¿No creen que han sido muy suaves con un gobierno que cada vez es más duro con la oposición? Yo no sé si es problema de suavidad o de rigor. Hablo de su discurso, de su política. ¿El mío? Sí. Ah, no, yo lo que quiero es cambiar este gobierno. Yo hubiera querido que este gobierno no llegara nunca. Y yo siempre he trabajado por erradicar una cosa que se llama socialismo del siglo XXI. ¿Las condiciones están dadas para diálogo y negociación? Cada día más, Bien. porque la situación es tan grave que hay que resolverla. Bien.
Muchísimas gracias a Eduardo ustedes. Fernández por acompañarnos hoy acá en Primera Página. Nosotros tenemos que poner punto y final a esta entrevista, aunque pudiéramos extenderla muchísimo más. Gracias a ustedes también por estar allí, siempre atentos a nosotros, a nuestras entrevistas y por hacernos tendencia en un lugar tan importante en nuestro país. Ya volvemos con más de Primera Página.